yo lo que le quería preguntar es que, ¿qué es lo que se puede hacer para agilizar los trámites? Porque pareciera que estamos perdidos en el espacio. Estamos en una burbuja en el tiempo. Pareciera que las autoridades piensan que no pasa el tiempo, que lamentablemente no hay deudos, no hay víctimas y que no es lesivo que Abimael Guzmán esté allí esperando como si no pasara nada. ¿Cómo se puede agilizar esto? Y si no hay instrumentos legales para que esto se solucione o ya se haya solucionado antes. Y Karina, lamentablemente parece que en nuestro país las autoridades no están asumiendo con responsabilidad el ejercicio de sus funciones. Creo que estar a la espera de más de 72 horas con el cuerpo del mayor criminal del Perú, Abimael Guzmán Reynoso, genocida, terrorista, a la espera de que el Ministerio Público disponga lo que ya debió decidir dentro de las 24 horas, que está además previsto en la ley. La ley de cementerios y de servicios funerarios y su reglamento, específicamente en el artículo 59, autoriza al ministro de Salud o a un director general del Ministerio de Salud a disponer la incineración de este cuerpo porque calza en el supuesto que prevé ese artículo reglamentario que puede existir un peligro contra la colectividad. El primer supuesto es un tema sanitario, no es el supuesto. El segundo, en el que este cuerpo, este terrorista, que puede causar un peligro a la colectividad, es el supuesto aplicable. Y para aplicar ese artículo 59 del reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, no se requería esperar tanto tiempo. Sin perjuicio de esto, ya han pasado 36 horas, ¿cierto?, en el que ya el Ministerio Público debió disponer la incineración del cuerpo de Abimael Guzmán y botarlo, ¿no?, regarlo en algún lugar, porque ningún familiar lo ha reclamado. Aquí detrás, no vamos a negar esto, Elena Iparraguirre, terrorista condenada también, privada de su libertad, tiene el derecho humano a despedir a su esposo terrorista y a pasar por un duelo. Pero eso también tiene que ser solicitado por ella misma. En el Código de Ejecución Penal existe el derecho o el beneficio penitenciario al permiso de salida. Y uno de los supuestos para aplicar el permiso de salida es precisamente frente al fallecimiento de un familiar. Pero eso lo tiene que pedir ella, lo tiene que solicitar al director del penal en donde se encuentra. Aun cuando esté sancionada por la última llamada, el último manifiesto terrorista que hizo. Entonces, ¿qué cosa es lo que podría hacer el Estado peruano para evitar responsabilidades de presuntas violaciones de derechos humanos en contra de esos terroristas? Porque al fin y al cabo son seres humanos. Es trasladar tal vez a la señora Elena Iparraguirre hacia la morgue, vea por última vez a su esposo criminal, se despida de él conforme a sus creencias, porque tampoco son cristianos, no creen en Dios, llevarla nuevamente a su penal y de inmediato proceder a la incineración de este delincuente. Eso es lo que se debió hacer. La ley es clara. No se necesita aprobar ni siquiera el proyecto de ley que la fiscal de la Nación ha presentado al Congreso de la República, ni las iniciativas legislativas que en el Congreso de la República se estén trabajando, porque ninguna ley se aplica retroactivamente. La regla, el principio general del principio de legalidad es que toda ley se aplica hacia el futuro y solo se aplica retroactivamente cuando sea en materia penal y beneficia al reo. Nada más. Entonces todo lo que están haciendo... Lo que se tiene que hacer aquí, Karina, es decidir aplicar la ley, nada más. Claro, decidir aplicar la ley. Y todo lo que están haciendo es de aquí para el futuro, porque usted bien lo está diciendo, las leyes no son retroactivas. Es decir, ya tienen Exacto. El marco legal. ¿Por qué no lo hacen? ¿Tienen miedo? ¿Se están pasando de garantistas? ¿Tienen miedo que les caigan los derechos humanos, que vayan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué no hacen lo que están facultados a hacer? Mira, Karina, yo quiero creer que es por un tema de desconocimiento, antes de desconfiar en que detrás hay alguna razón con una especie de filosofía terrorista para alargar el plazo y darle herramientas a los terroristas para que defiendan, entre comillas, sus derechos, porque por esta indecisión,
la decisión de incinerar el cuerpo pasa porque el fiscal que está a cargo suelte el muerto y disponga que el ministro de Salud o su director general correspondiente aplique el artículo 59 de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. Esto, de cumplirse así, el Estado peruano no incurriría en ningún tipo de responsabilidad por violación de derechos humanos, porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dos tratados sobre derechos humanos de los cuales el Perú es Estado parte y está obligado a cumplirlos, garantiza la posibilidad de que los Estados restrinjan el derecho a la libertad de conciencia, culto y religión. Precisamente el derecho que tiene la señora terrorista Iparraguirre de ir a ver por última vez el cuerpo de su marido, despedirse de él conforme a sus creencias, incinerar el cuerpo y que ella vuelva a su penal. ¿Por qué? Porque esta legislación internacional permite que los estados restrinjan ese derecho amparados en los derechos de las víctimas, la seguridad y la tranquilidad públicas. Y si por si fuera poco esto, la Corte Interamericana ya ha reiterado de que este derecho no es absoluto y se puede restringir por esas consideraciones. Y si es que eso fuera poco y no estuviera claro, existe amplísima jurisprudencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la cual la Comisión y la Corte Interamericana siempre toman sus precedentes, y están ligados concretamente a casos de la entrega de cuerpos de terroristas o supuestos terroristas. Son casos que en general se han presentado contra Rusia y Turquía. ¿Y cuál es la consideración que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para aceptar que los estados incineren los cuerpos o no se los entreguen a sus familiares? Precisamente razones de tranquilidad, seguridad públicas y el derecho de las víctimas de los terroristas a no seguir padeciendo, ¿cierto?, el hecho de que un cuerpo sea usado para razones de apología, entre otras razones que puedan afectar sus derechos a la integridad psíquica, a la integridad moral. No podemos olvidar todo el daño que le ha causado Sendero Luminoso al país. Esta larga espera que tiene la camarada Miriam podía ser tomada como algún tipo de afectación contra ella en el sistema de justicia internacional. Le sacaba la vuelta a la ley y decía, miren todo lo que me están haciendo sufrir, han maltratado, que no sé, psicológicamente a mí y no sé, pues algunos deudos. No, para nada. Podría ser un argumento, ¿no? De hecho, el solo pronunciamiento del Ministro de Justicia y Derechos Humanos fue un fundamento de hecho de este señor abogado ligado al terrorismo también, que es el señor, no recuerdo cómo se llama, que presentó un habeas corpus y que finalmente fue declarado infundado. Sí, ellos podrían indicar muchas cosas, pero lo que no está haciendo esta terrorista, Eleni Iparraguirre, y que tenía el derecho de hacerlo, es primero, si ella decidía disponer del cuerpo de su familiar por una tercera persona que fuera su representante, debió pedir un permiso al director del penal donde se encuentra, o al INPE directamente, para que ella pueda hacer la gestión con un notario público y entregar un poder especial a esta terrorista camarada Berta para que pueda ahora, ¿no?, ¿cierto?, solicitar el cuerpo y disponerlo como lo considere conveniente, en principio. No lo ha hecho. Tiene un poder simple que no tiene ninguna validez legal y no hay razones para darle un privilegio, entender que ese poder tiene plena validez en el ordenamiento jurídico. Segundo, ahora la terrorista Iparraguirre, desde el día en que falleció su marido, pudo pedir un permiso de salida para ver los restos de su familiar, despedirse por última vez. Es todo lo que puede hacer. Me causa mucha extrañeza de que el Ministerio Público tenga tantas consideraciones con los terroristas. Esto es una forma de prestarse al juego terrorista. Creo que ya deben disponer la incineración del cuerpo y deshacerse de las cenizas donde corresponde. Hay propuestas simbólicas como arrojarlo más allá de las 200 millas para que el mar de Grau no se vea manchado, como sea, pero tiene que tomarse la decisión ya. El Ministerio Público tiene que emplazar al Ministro de Salud para que aplique el artículo 59 de la ley, del reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. Ellos podrán invocar muchas cosas, como siempre lo han hecho. Han utilizado la democracia, los derechos humanos para defender aparentes derechos. Pero en esta oportunidad no.
pero creo que tiene que haber ya una decisión inmediata. Y creo que aquí una manera de presionar es la actuación de nuestros representantes en el Congreso de la República. Creo que los congresistas de la República, con buenas intenciones, están planteando iniciativas legislativas que van a aplicar para el futuro, no para hoy. Y además, plantear una iniciativa legislativa en ese tiempo, aprobar una ley, es una ley con nombre propio, la ley Abimael Guzmán, que sería un trofeo más para él. Y aplicar una ley con efectos retroactivos, eso sí sería una violación de derechos humanos. No les podemos dar armas a los terroristas para que sientan, o en todo caso, aplicándoles una ley retroactiva, con seguridad van a sentir afectados a la violación de sus derechos. Y creo que actualmente no le podemos dar ninguna arma para que el Estado peruano responda nuevamente por los derechos humanos de los terroristas. Creo que eso es lo que hay que evitar. Ojo con lo que usted está diciendo, es decir, si es que mañana, porque en Junta de Portavoces se ha acordado exonerar el trámite de comisiones a los proyectos de ley del Ministerio Público y de la congresista Gladys Echaíz relacionados a los restos del genocida Abimael Guzmán, se verán en el pleno de mañana. Ojo lo que nos está diciendo el ex viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Se le va a dar armas para llevarnos al sistema internacional de justicia, porque ellos están acostumbrados a eso, siempre nos llevan al sistema internacional de justicia y hacen litigar al Estado peruano para tratar de ganar, y nos han ganado en algunas cosas, por supuesto. Entonces es una ley con nombre propio, y si es retroactiva es peor todavía, porque acá está claro, son para los restos del genocida Abimael Guzmán, entonces sería una ley retroactiva. Sí, y además, Karina, tenemos que aprender de la experiencia. El presidente Alan García, antes de que volviera al Perú para hacer su vida nuevamente, volver a postular a la presidencia, recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana le dio la razón en un informe de fondo basado en el artículo 50 de la Convención Americana, porque consideró que era violatorio del principio de legalidad la aplicación de la ley de contumacia que se le aplicó también a él, una ley de nombre propio. Entonces, no les demos armas. Yo insto a los congresistas de la República a que con su rol fiscalizador insistan en el Poder Ejecutivo para que apliquen el artículo 59 de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios y no aprueben una ley con nombre propio. Esa ley va a llamar Ley Abimael Guzmán, y hay que evitar eso. No le podemos permitir a los terroristas que nos sigan ganando. No les podemos dar esa arma, Karina. Yo espero que los congresistas de la República asuman este rol con mayor responsabilidad. Creo que lo están haciendo bien, pero creo que tienen que ser más firmes en esto. Muy bien, y además nos han ganado, como usted dice, no solamente en el caso de Alan García, sino hay terroristas que han salido ganando, se han salido con la suya por estos vacíos que genera el propio Estado, ¿o me equivoco? Es que el único vacío que existe, Karina, ahora es un vacío de autoridad. La legislación es propicia para aplicarla, la legislación nacional y la legislación internacional. O sea, acá no hay un vacío legal, por eso es que no es necesario aprobar ley alguna. Aquí simplemente hay que aplicarla, hay que ejecutarla. Por eso llama mucho la atención que la fiscal de la Nación, que es la principal funcionaria del Estado peruano, defensora de la legalidad, no considere aplicar esta ley, el reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, artículo 59. Eso tiene que quedar clarísimo. Eso es un serio problema. Entonces, no hay que darle esas armas, Karina. Yo insisto con eso. Eso es compatible con el derecho internacional. Aplicarlo de esta manera, como estoy sugiriendo, es absolutamente compatible con el derecho internacional y no llevaría al Estado peruano a responder a instancias internacionales. Hacerlo de la manera en que viene procediendo el Congreso de la República, la Fiscal de la Nación, es darle una herramienta para así reclamar violaciones de derechos humanos en el foro internacional. Y lamentablemente, Karina, nos van a ganar. Lamentablemente, la fiscal de la Nación no sabe dónde está parada. Yo le voy a leer lo que acaba de enviar el Procurador General del Estado. Dice... Ay, esto se ha bajado mal. Presenta demanda de amparo en el caso Abimael Guzmán Reynoso, para que usted nos explique de qué se trata.
Soria Luján pide que el cuerpo del cabecilla terrorista no sea entregado a la familia y se disponga su cremación con el fin de salvaguardar el derecho a la paz de todos los peruanos y evitar que las víctimas del terrorismo sean revictimizadas. El Procurador General del Estado, Daniel Soria, presentó una demanda de amparo ante el juez o jueza de turno especializado en lo constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. La demanda pide que el juez ordene a la tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao que se abstenga de entregar los restos del fallecido Abimael Guzmán a sus familiares y a la vez se disponga su cremación y su ulterior traslado de forma reservada a un cinerario público común en resguardo del orden constitucional. Según se señala en la demanda de amparo, hay amenaza de violación de los derechos colectivos o difusos a la paz y tranquilidad y derecho a la protección judicial de las víctimas del periodo de violencia. El Procurador General del Estado argumenta que la función de protección de todos los derechos fundamentales constituye una obligación de todo el aparato estatal, quienes tenemos un rol de velar por estos intereses en atención a la dimensión objetiva de los derechos. Agrega que no debemos olvidar el rol que cumplen los procuradores públicos dentro del Estado constitucional, pues al contrario a lo que muchos pueden sostener, su función se encuentra orientados no solo a defender los intereses institucionales, sino también a coadyuvar en el rol que tiene el Estado en la tutela o protección de los derechos fundamentales. La demanda de amparo indica además que resulta constitucionalmente válido restringir la entrega de cadáveres a familiares de personas que en vida hayan sido condenadas por graves delitos de terrorismo en aquellos casos donde exista un riesgo real de que su tumba pueda constituir un lugar de culto que reivindique sus actos o ideologías. Asimismo, se señala que la entrega del cadáver del cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso supone un riesgo real, objetivo a la paz y tranquilidad de todos los peruanos, pues su tumba podría ser utilizada como un lugar para exaltar y enaltecer sus crímenes en la medida que representa el personaje más significativo de dicha distorsionada ideología que despreciaba la vida de las personas con tal de obtener poder a todo costo, situación que debe ser tutelada por la Constitución. Entonces, Procurador General del Estado presenta demanda de amparo en el caso de Abimael Guzmán para que se cremen los restos y se dispongan sus cenizas en algún lado, porque no dice dónde. ¿Esto qué significa? Esto se antepone, va a ser más rápido, le tienen que hacer caso. Es una gran noticia que Daniel Soria, que no me une una relación familiar, pero sí saludo, aprecio que haya presentado esta demanda de amparo y ojalá, Karina, que el Poder Judicial, así con la celeridad que resolvió el habeas corpus en favor del terrorista Abimael Guzmán, resuelva este amparo también en 24 horas o en menos tiempo. Ojalá lo resuelvan en el día. Tengo que incluir adicionalmente a ese comunicado de la Procuraduría General del Estado de que el marco legal para cumplir con lo que pide el procurador es el artículo 59 del reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. Ese es el amparo legal. Pero yo completamente de acuerdo y realmente sorprendido gratamente con que el Procurador General del Estado haya interpuesto este proceso de amparo que ojalá se resuelva con celeridad. Para entender, si es que el Poder Judicial le dice sí, adelante, esto va a ser innecesario que el Congreso apruebe cualquier cosa, o si aprueba, esto va a ir más rápido que las leyes del Poder Judicial, que quizá va a ponernos en un escenario poco grato ante la justicia internacional. Yo espero que el Congreso de la República no apruebe esa ley, espero que den un paso atrás, esperen en todo caso la decisión del Poder Judicial. Yo espero que el juez, en donde caiga la competencia de esta demanda, resuelva de inmediato, Karina. Es importante que se resuelva de inmediato. Las víctimas del terrorismo, que somos miles en el Perú, tenemos esa alta expectativa. Y esa expectativa la tenemos desde el primer día en que tomamos conocimiento que ese terrorista murió. No podemos esperar más tiempo. Todos los días es un sufrimiento más, una incertidumbre más. Si resuelve de inmediato, hoy día mismo podría ser incinerado.
Ojalá, por supuesto. Mucho tiene que ver con la resolución de inmediato y la notificación. Tiene que notificar directamente al Ministerio Público, al Ministerio de Salud, para que ejecuten la orden de inmediato. Esto es así. Los procesos constitucionales están diseñados para resolverse en principio en 24 horas, en el plazo más inmediato posible. Las circunstancias lo ameritan, esto es urgente. El juez en quien recae la competencia de esta demanda de amparo tiene que tomarse el día, las horas para resolverlo. Esto es de inmediato. Y en tanto se notifique también de inmediato en el día, las autoridades tendrán que cumplirlo. Quiero saber también si esto se solucionaba desde el Ejecutivo con un decreto, una ley del presidente de la República diciendo hay que cremarlo y punto, como lo hizo Barack Obama en Estados Unidos. Karina, esto se pudo resolver desde el primer día y estaba bajo la responsabilidad del ministro de Salud, en aplicación del artículo 59 del reglamento de la ley de cementerios. Desde el primer día. No tenían que esperar ni 24 horas ni 36 horas. Lo que podrían haber hecho en las 24 horas es trasladar a la terrorista Elena Iparraguirre a la morgue donde se encuentra su esposo, hacerle ver el cuerpo, que se despida por última vez, porque como ser humano tiene derecho al duelo, a despedirse de su ser querido, paradójicamente, el mayor terrorista del Perú, y ya está, con eso bastaba para incinerarse el cuerpo. No tenía que esperarse mayor tiempo, ni a que nadie lo reclame, porque el derecho nacional y el derecho internacional lo autoriza. Y eso está en manos del Poder Ejecutivo concretamente. Nosotros habíamos abierto esta edición de Las Cosas por su Nombre con una documentación. Usted se acordará de este mausoleo que se abrió en Comas, ¿no? Habían 51 nichos, había costado 73,000 soles, se hizo muy conocido porque hubo una marcha, una manifestación de familiares de terroristas que llamó la atención porque eran 200 familiares que marcharon por las calles de Comas con las banderas que todos reconocemos como símbolos de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, se decía que este mausoleo iba a terminar siendo la tumba de Abimael Guzmán y de Elena Iparraguirre. Y ahora causa también relevancia porque no queremos que haya un mausoleo más. Después se destruyó este mausoleo, pero nosotros hemos mostrado documentación donde mediante resolución de gerencia número 46, se declaró la exoneración del 100% del pago por derecho de entierro solicitado por la Asociación de Familiares de Presos Políticos Desaparecidos y Víctimas de Genocidio y para 4 de los terroristas que están allí, ¿no? No sé si tenemos el documento para que lo pueda ver el doctor. Entonces, yo empezaba este programa diciendo que qué rico, qué bonito, como si fuese fácil que te exoneren de este tipo de pago, y a los terroristas sí. Entonces, hemos cruzado información y en realidad son terroristas que fueron ultimados en el frontón, estaban cumpliendo su pena, pero eran terroristas condenados, y después de 30 años se les entregó a sus familiares, terminaron haciéndoles este mausoleo que tenían 51 nichos para seguir enterrando terroristas, y uno de ellos, segundo Alcibiades Chávez Díaz, se había comprobado que con armas largas, con ametralladoras, había disparado a mansalva en el local de Acción Popular en 1983, hirió a un montón de personas. No sé si puedes poner, Gisela, la documentación, la resolución de gerencia número 46, para que vea el doctor cómo un alcalde, el alcalde Miguel Saldaña, ¿no? El alcalde Miguel Saldaña, exalcalde de
de Comas declara, en su gestión se declara procedente la exoneración del 100% por el pago del entierro solicitada por la Asociación de Familiares de Presos Políticos. Imagínense usted, ¿no cree que esto es demasiada concesión para los terroristas? Ellos hicieron una marcha diciendo que eran presos políticos y una serie de artimañas, y finalmente se decía que se iba a poner a Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre en este mausoleo. Creo que no tenemos la documentación, bueno, aquí de lejos, aunque sea para que lo lea, No hay problema. Sí, no hay problema. Karina, yo recuerdo el escándalo que fue. No, para nada. Yo podría entender que un alcalde exima los gastos, por lo menos en el contexto de la pandemia, a los miles de familiares que han perdido un ser querido producto del COVID-19. Entendería que en todos esos casos se exoneren del pago. Me queda claro, que se les exonere el pago a las personas en extrema pobreza. Incluso que se les cubra ese PEI. Eso lo garantiza el FIS, además. Y para quienes están afiliados al salud, también se nos cubre. Pero no termino de entender cómo es que autoridades, como el exalcalde de Comas, ¿cierto?, le da un juego al terrorismo, nos haga quedar como una democracia boba en concederle o exonerarle esas sumas de dinero para terroristas. Las autoridades tienen que tener sumo control con lo que autorizan y lo que no autorizan. Entonces, a mí me parece extraño que un alcalde no conozca que esta asociación llamada de presos políticos no sepa que tienen una vinculación con los terroristas. Y lo que no termino de entender, Karina, que en su momento fue un gran escándalo, y que entiendo se abrió una investigación en el Ministerio Público, no termino de entender cómo es que no se incluyó al alcalde Saldaña en ese momento como cómplice del delito de apología al terrorismo. Y esa es una de las cosas que el Ministerio Público tiene que responder. Sí, mire, ahí tenemos nosotros dos. Documento el 001477, que no puede decir el alcalde que no conocía, porque si ustedes suben el documento cuentan todo, cuentan toda la historia. Aquí cuentan sobre el frontón, cuentan que son personas que están ahí cumpliendo su sentencia por homicidio calificado, cuentan todo, y luego en la siguiente página está la resolución. Se resuelve declarar procedente la exoneración del 100% del pago por derecho de entierro solicitada por esta asociación de presos políticos, ¿no? Solamente faltaba googlear y se daba cuenta quiénes eran. Además, por su distrito se habían paseado con las banderas senderistas. Karina, llama esto la atención, ¿no? La evidente inacción del Estado, de sus instituciones, de no someter a ex autoridades como esta, o en su momento, ¿no? Porque en ese momento era alcalde. Cuando explotó este escándalo, ese señor era alcalde. Y lo que no termina de entender cómo es que no es sometido a la justicia precisamente como cómplice de apología al terrorismo. Yo creo que las autoridades tienen que ser más responsables para evitar dejarnos como si fuéramos una democracia boba, ¿no?, en el que le hacemos el juego al terrorismo. Muy creo bien, que tenemos que aprender de nuestra historia. Entonces, apología al terrorismo, eso fue el delito que debió afrontar. ¿Y eso prescribe o no prescribe? Sí, pero estamos a tiempo, porque la pena máxima en el delito de apología al terrorismo me parece que es de 16 años. Así que hay que contar 16 años, y si es que se inicia, entiendo que hay una investigación en el Ministerio Público. A esos 16 años hay que sumarle 8 años más, porque se trata de una prescripción extraordinaria. Así que hay tiempo suficiente. Yo espero que el Ministerio Público se comporte realmente como una institución autónoma desde la Constitución en defensa de la legalidad, y que sobre todo en este contexto, Karina, no le siga haciendo el juego al terrorismo. Creo que eso es muy dañino para el Estado como institución y para las víctimas del terrorismo, que aún el día de hoy seguimos padeciendo a nuestros muertos.